Hola, estimados amigas y amigos. Les habla Andrés Mendoza Salas en Historia en Breve. Este año conmemoramos el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, justamente proclamada por Francisco I. Madero a través del Plan de San Luis Potosí, y que se constituye como un manifiesto a la nación. Francisco I. Madero fue y sigue siendo el hombre capaz de construir principios de vida para nuestra nación. Convocó la primera revolución social del siglo XX con un tinte de ironía y de esperanza cierta, ya que precisó el día y la hora en que la revolución tendría su inicio. Madero no fue un demiurgo, era un hombre capaz de inspirar devoción, respeto e ideales. Tan es así que todos los revolucionarios de la primera y la última hora se sentían partícipes de sus principios. Por eso el maderismo fue una corriente de pensamiento y de vida que invocaba a los valores supremos apenas en construcción y que emergieron del movimiento revolucionario. En conmemoración del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, rendimos un homenaje a Francisco I. Madero y a las mujeres y hombres que con él lucharon por instaurar la democracia en México. Y bien, ¿contra quién luchaban? Básicamente contra todo un proceso político, un periodo político denominado porfirista, porque era el supremo gobernante que se reelegía constantemente, era Porfirio Díaz, que fue justamente presidente constitucional en dos ocasiones. La primera de 1877 a 1880, la segunda de 1884 a 1911. Participó con el gobierno republicano de Benito Juárez contra la intervención francesa. Era un general destacado durante el proceso de reforma. Participó también con Zaragoza en la batalla de Puebla. Libró diferentes batallas contra los franceses, pero las que lo hicieron famoso fue la recuperación de la Ciudad de México y Puebla. Porfirio Díaz Mori, que era el nombre del presidente de la República, durante todo su periodo impuso una política de conciliación aunada a una fuerte represión. Sofocó con crueldad las rebeliones con lo que pudo pacificar al país. Controló al gobierno, a los diferentes gobiernos, con los jefes militares de las regiones apoyados en cuerpos de rurales y otras milicias. Sus políticas estaban sustentadas en el orden y progreso. Estas políticas generaron desigualdades económicas, políticas y sociales. Pero desde Coahuila, un hombre destacado, muy humano, creyente profundo de la democracia, Francisco I. Madero, se lanza a buscar una transformación del país, primero por el Estado. En 1904 funda el Partido Democrático Independiente, que se oponía en ese momento a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas de los Santos. Ese mismo año asumió la presidencia de su partido e inició la lucha política para lograr ser gobernador de Coahuila, pero no lo logró. Escribió profusamente en El Demócrata, que era el órgano de difusión de su partido, para que, con más alcance nacional, en 1909 funda el Partido Nacional Antireeleccionista, que en su esencia era una filosofía política que luchaba por el antireeleccionismo, el lograr el liberalismo social y el liberalismo económico. En 1905, Madero tuvo contacto con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, a la cual apoyó económicamente para mantener la publicación del periódico Regeneración, que era su órgano de difusión y de lucha. Sin embargo, retiró su apoyo al Partido Liberal Mexicano debido a las diferencias ideológicas con Ricardo Flores Magón, y era claro, los magonistas querían instaurar la anarquía en México.
En el 3 de marzo de 1908, el presidente Porfirio Díaz es entrevistado por el periodista James Krillman en virtud de la proximidad de las elecciones presidenciales en México, justamente que se realizarían en 1910. En ese momento, Díaz declara que el pueblo de México ya está preparado para elegir y que por lo tanto él no se reelegirá para el siguiente periodo. Sin embargo, no cumplió su palabra. Francisco I. Madero, en 1908, publica un libro muy interesante que se llama La sucesión presidencial en 1910. En ese libro denuncia las grandes contradicciones del país en materia de desigualdades sociales, económicas y políticas. Apoyado por el partido antireeleccionista, se lanza como candidato a la presidencia de la República. Madero siempre buscó la democracia, era uno de sus principios fundamentales, de tal manera que desarrolló una amplia campaña política en toda la República. Su ideología, objetivos, carisma y probidad le atrajeron a muchos partidarios. Por esa razón, fue encarcelado primero en Monterrey y luego fue llevado a San Luis Potosí, de donde se fugó. Desde San Antonio, Texas, Madero se lanzó a la revolución con el Plan de San Luis Potosí, en donde convocaba a la nación mexicana para el 20 de noviembre de 1910. En esa fecha, Madero penetró a territorio mexicano y participó en varios combates, entre otros el de Casas Grandes, donde resultó herido. Después asistió a la toma de Ciudad Juárez. Su movimiento fue apoyado por Pascual Orozco y Francisco Villa principalmente. Del 8 al 11 de mayo de 1911, Pascual Orozco toma Ciudad Juárez, lo que marcó la derrota del ejército porfirista, porque el movimiento maderista había crecido paulatinamente, de tal manera que desde la lucha iniciada en Puebla por Aquiles Cerdán, en ese momento apoyado ya Madero por Pascual Orozco y principalmente Francisco Villa. La derrota del ejército porfirista tiene como consecuencia los tratados de Ciudad Juárez del 21 de mayo de 1911. Tras la derrota del ejército porfirista, estos tratados imponen diversas condiciones para la paz. Díaz, entonces, el presidente, renuncia a la presidencia de la República y se exilia en París, Francia. En México, en tanto, Madero, que era el virtual ganador y que podría acceder a la presidencia sin muchas complicaciones, propone un periodo y un presidente interino que convoque a elecciones legítimas. Francisco León de la Barra, un porfirista reconocido, fue el presidente interino de la República en ese periodo. Madero, pleno de legalidad, esperó el interinato de Francisco León de la Barra para lanzar nuevamente su candidatura presidencial, ahora con José María Pino Suárez como vicepresidente. Y bien, Madero gana limpiamente las elecciones como presidente de la República y asume la presidencia el 6 de noviembre de 1911. Su periodo fue difícil y conflictivo, pues su gobierno lo integró con funcionarios del porfiriato y mantuvo a los comandantes de un ejército acostumbrado a la ilegalidad. Con pocos aliados, la prensa lo atacó despiadadamente. Le impidieron restituir a los campesinos las tierras por las que se unieron a su movimiento, lo que trajo como consecuencia diversos brotes de rebelión. Uno de ellos fue la rebelión de Emiliano Zapata a través del Plan de Ayala. Este documento, este plan, fue escrito por Emiliano Zapata y Otilio Montaño. Fue proclamado en Ayala, Morelos, el 28 de noviembre del mismo año. Es el manifiesto de la rebelión zapatista tras su ruptura con Francisco I. Madero. Pero al año siguiente, en 1912, el antiguo aliado de Madero, Pascual Orozco, con el plan de la empacadora, se lanza contra el gobierno de Madero. Esto vino a empeorar la situación, ya que, como habíamos señalado, desde finales del año anterior, Emiliano Zapata había enarbolado el plan de Ayala, también contra el nuevo régimen.
Entonces, para combatir a Pascual Orozco, el presidente envió al general Victoriano Huerta, junto con antiguos revolucionarios que se alistaron al ejército federal, que eran llamados irregulares. Entre ellos estaba Francisco Villa, un maderista de corazón. Ahora, ¿por qué se inició este conflicto? Bueno, pues el conflicto se originó cuando el presidente Madero nombró a Venustiano Carranza como ministro de guerra, lo que disgustó a Orozco. Además, se quejaba de la forma poco amable con que los comandantes federales, antes porfiristas, lo trataban. Villa obedeció las disposiciones de Madero de licenciar a su ejército, Orozco no, y criticó la lentitud de Madero para realizar reformas sociales que había prometido. El presidente Madero estaba, rodeado de un gabinete prácticamente porfirista. Dentro de los leales que seguían, que estaban con él y que estuvieron con él en todo momento, fueron el general Lauro Villar y Felipe Ángeles. Felipe Ángeles fue un gran maestro de la estrategia. Fue un militar maderista que se constituyó en el estratega principal de Francisco Villa durante la conformación del ejército constitucionalista por Venustiano Carranza. Fue muy leal a Madero, con él estuvo preso en la intendencia de Palacio Nacional durante la Decena Trágica. Y bien, la Decena Trágica es un conflicto tremendo que se realiza, que se desarrolla en la Ciudad de México del 9 al 18 de febrero de 1913. La Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y la tropa del cuartel de Tacubaya, movidos por Manuel Mondragón y Aureliano Blanquet, se levantaron en armas contra el gobierno maderista. En este asunto tuvo mucho que ver, en este movimiento tuvo mucho que ver Bernardo Reyes, quien estaba preso, puesto que se había levantado en armas contra el presidente Madero, en un movimiento que no fructificó. Precisamente los golpistas lo liberaron en la madrugada de febrero, en la madrugada de febrero de 1913. Estaba aliado con Manuel Mondragón para dirigir el ejército sublevado durante la Decena Trágica, pero murió en el ataque a Palacio Nacional. La Marcha de la Lealtad es el recorrido del presidente Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional. Dentro de todo el ámbito de la traición de la Escuela Militar de Aspirantes y la tropa del cuartel de Tacubaya, cadetes del heroico Colegio Militar, leales a él, lo acompañan en su recorrido del Castillo de Chapultepec al centro de la Ciudad de México, al haberse enterado de la insurrección y del ataque a Palacio Nacional. Madero llega al centro de la Ciudad de México en pleno combate entre los sublevados y su ejército, comandado por el general Lauro Villar, que resulta herido. Ahí tiene que tomar la decisión de sustituirlo. Él piensa en Felipe Ángeles, pero como no tiene el grado de general, decide fatalmente nombrar a Victoriano Huerta el traidor principal en su contra. Bien, en esos días se realiza el Pacto de la Ciudadela o de la Embajada. El Pacto de la Ciudadela lo realizan, ese Pacto de la Ciudadela o de la Embajada, lo realizan Félix Díaz y Victoriano Huerta, y aliados con el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, que tenía animadversión por Madero, puesto que le había impedido realizar algunos negocios que él estaba acostumbrado a hacer en México. ¿Qué realizaron? ¿Cómo se realizó o qué se propusieron en ese pacto? Bien, una vez derrotado Madero, Victoriano Huerta asumiría la presidencia y lo sucedería Félix Díaz. Bien, hacen prisionero al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, y con ellos incluyen a Felipe Ángeles, dada su lealtad al maderismo, y los hicieron presos en la intendencia de Palacio Nacional, para que el día 19 de febrero de 1913, el presidente y vicepresidente
fueron obligados a renunciar a sus puestos. Madero a la presidencia y Pino Suárez a la vicepresidencia. Aquí tenemos una alegoría del asesinato de Madero y Pino Suárez. Lo que ocurrió fue esto, llegan la noche del 22 de febrero, llega un grupo de soldados comandados por Aureliano Blanquet, les piden que salgan, que los van a llevar a otro lugar, y pero sacan exclusivamente al presidente y al vicepresidente. Los llevan hasta el Palacio de Lecumberri, la prisión de Lecumberri, el Palacio Negro, y ahí les piden que salgan de sus vehículos y son cobardemente acribillados, asesinados. ¿Sí? Bien, aquí tenemos a Victoriano Huerta, que fue el que ordenó el asesinato de Madero y Pino Suárez, y quienes lo realizaron cruelmente. Justamente a un lado del Palacio de Lecumberri, yacen los cadáveres del presidente y vicepresidente. Un grupo de ciudadanos, jóvenes, niños, se reúnen alrededor de un montón de piedras donde se estableció que habían caído Madero y Pino Suárez y rinden un sencillo homenaje a al presidente y vicepresidente cruelmente asesinados. Bien, entonces asume la presidencia Pedro Lascurain. Fue un presidente que duró 45 minutos como tal, puesto que tomó protesta como presidente, nombró a Victoriano Huerta como en un puesto en donde era fácil llegar a la presidencia, renuncia y Victoriano Huerta asume la presidencia de la República en forma ilegítima. Huerta se convierte en presidente de la República el 19 de febrero de 1913 en forma totalmente ilegal. Pero, de nuevo desde Coahuila, el 26 de marzo de 1913, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, lanza el Plan de Guadalupe, firmado y proclamado en esa fecha, 26 de marzo, con el objetivo de restaurar el orden y la legalidad en México. Él sabía perfectamente bien que era importante la lucha que continuaba y tenía que formar un ejército, y forma el ejército constitucionalista, que es justamente el origen del actual ejército mexicano. Muchas gracias, esperamos haya sido interesante.